Muy buenas tardes, noches o días. En este video explicaré acerca del proyecto de investigación de los modos de funcionamiento del vehículo eléctrico en redes inteligentes y hogares inteligentes, en el que se hará más énfasis en el convertidor DC-DC que utilizan o aplican en esta investigación. Esta investigación tiene como propósito mostrar los principales modos de operación para un cargador de batería de vehículos eléctricos, enmarcado en redes inteligentes y hogares inteligentes, donde se propone dos modos de operación para la carga del vehículo. Una, donde la corriente del cargador de la batería es controlado según el consumo de corriente de los electrodomésticos del hogar, y el otro modo es vehículo por red, donde el cargador de la batería se utiliza para compensar armónicos de corriente o potencia reactiva. Acá podemos ver en esta imagen el hardware del prototipo del cargador de batería que se utilizan para esta aplicación, donde podemos ver acá transistores, algún capacitor e inductor. Y acá abajo podemos ver la topología del convertidor de potencia, donde podemos ver que aplican un filtro para compensar los armónicos de corriente. Bueno, como dije, para este video se hará énfasis en los convertidores de CDC. Para este caso, en esta investigación, utilizan dos tipos de convertidores, que primero los explicaré uno por uno, que es el convertidor reductor y el convertidor Boost, para luego ver cómo estos dos convertidores se utilizan o se aplican en estos modos de operaciones para el cargador de batería, empezando por el convertidor reductor. Este convertidor de CS a su salida va a tener un voltaje menor al que la entrada, con una eficiencia del 95% con circuitos integrados y autorregulación. Además consta de dos modos, el modo continuo y el modo discontinuo. El modo continuo es cuando la corriente del inductor nunca baja a cero durante el ciclo de conmutación. Cuando el interruptor que se ve acá, este interruptor, está cerrado, la tensión del inductor es VL igual a VI menos VO y la corriente aumenta linealmente, mientras el diodo de acá, este diodo, entra en voltaje inverso, donde no se podrá conducir corriente por ese camino. Mientras el circuito está abierto, el diodo ahora conducirá y la tensión del inductor sería VL igual a menos VO, haciendo que la corriente disminuya. Entonces, acá en este modo continuo, la bobina se usa para transferir energía desde la entrada a la salida. En el modo discontinuo, algunas diferencias que tiene con el modo continuo. En este caso, la corriente de la bobina cae a cero durante parte del periodo, provocando que al final del ciclo de conmutación del inductor esté totalmente descargado. Esto se verá mejor a partir de la siguiente gráfica que mostraré. Entonces, acá podemos ver que la energía en el inductor sigue siendo la misma al principio y al final del ciclo, pero en este caso al final del ciclo el valor será cero. Acá podemos ver las gráficas del modo continuo y modo discontinuo, donde podemos ver que acá, en cierto periodo del tiempo o de conmutación, la corriente es cero. También podemos ver que como es un convertidor de CDC reductor, el voltaje disminuye, como podemos ver acá. Cuando está en modo off, acá el voltaje va a disminuir, igual que en este caso. Solo el hecho de que en el modo discontinuo, ese periodo, hay una parte del periodo donde la corriente se vuelve cero y el voltaje se vuelve constante en cierta parte, o sea, aumenta un poco. Ahora el convertidor Boost. Este convertidor a su salida puede obtener un voltaje mayor que el de la entrada. Se puede ver que tiene dos interruptores semiconductores, como son el diodo y el transistor, y elementos de almacenamiento de energía, como la bobina, que vemos acá, la bobina, y el condensador, para mejorar el rendimiento. Este convertidor, al igual que el reductor, tiene dos modos de operación, donde se comporta de manera similar. Por ende, solo vamos a mirar el modo continuo.
en el que se ajusta más al proyecto de investigación en el cual se va a hablar más adelante. Entonces, en este caso, los convertidores BOS, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, mientras que la corriente de salida es menor que la entrada. Esta parte de acá va a ser muy esencial cuando veamos la aplicación de estos convertidores. Listo. En modo continuo, se puede ver acá en los circuitos que cuando el interruptor está cerrado, la bobina almacena energía de la fuente directamente y a su vez la carga es alimentada por el condensador. Mientras el interruptor está abierto, ahora la carga conducirá acá por el diodo y pasará por el condensador y la carga. Entonces acá podemos ver que cuando está cerrado el switch, la energía se transfiere a la fuente a la bobina y del condensador a la carga. Y cuando está abierto, la energía se transfiere de la fuente y de la bobina al condensador y a la carga. Ahora podemos ver esta gráfica que representa el convertidor BOS en modo continuo, en el que podemos ver a comparación del convertidor reductor, que acá el voltaje aumenta, ya no disminuye acá, sino que aumenta. Y podemos ver que la corriente nunca es cero. Listo. Entonces, conociendo ya este proceso, se procede a ver la aplicación de esos convertidores para la carga de un vehículo eléctrico en redes inteligentes y hogares inteligentes. Listo. Entonces, en la aplicación me dice que utilicen el convertidor DCS para cargar las baterías en dos etapas, teniendo en cuenta que el cargador de baterías para vehículos eléctricos se utiliza en un vehículo eléctrico con baterías de iones de litio, que tienen de por sí voltaje nominal de 308 voltios y capacidad nominal de 66 amperios. El proceso de carga consta de dos etapas. En la primera etapa, las baterías se cargan con corriente constante, aproximadamente al 80% de la capacidad de la batería. Y en la segunda etapa, las baterías se cargan con un voltaje constante, aproximadamente al 20% de la capacidad de la batería. Teniendo en cuenta estas etapas, la corriente para cargar las baterías es controlada por el convertidor DCS, que opera como un convertidor de tipo reductor. Y el voltaje para cargar esas baterías también se hace por medio de este mismo convertidor DCS de tipo reductor. Eso es debido a que como se requiere que solamente se cargue hasta un 20% el voltaje de la capacidad de la batería, no se necesita un convertidor BOS que va a hacer que aumente el voltaje, sino que necesito que me lo disminuya hasta ese 20%, ya que la fuente con la que trabaja estos convertidores es demasiado grande y se necesita reducir su voltaje y no aumentarlo. También no se utiliza el convertidor BOS porque se sabe que la corriente en esos convertidores es baja, y acá me están pidiendo que sea una corriente que llegue casi al 80%, o sea, necesito que sea alta, por eso se utiliza este conversor. Mientras que para la descarga de corriente de las baterías, sí es controlado por un convertidor de tipo Boost. Asimismo, con el voltaje para la descarga de estas baterías. En esta situación, el control de la tensión de salida se realiza directamente ajustando el valor del ciclo de trabajo, como se pudo ver en la gráfica anterior, en esta gráfica, donde si ajustábamos este periodo acá, eh, podemos obtener que la descarga del voltaje sea más rápida. Entonces acá podemos ver cómo utilizan esos convertidores para en este caso. Es un esquema que proporciona la investigación. A ver, que se alimenta una fuente de power grid. Entra a un switch en el cual alimentará acá el vehículo y alimentará algunos aparatos eléctricos. Ahora, ya que se sabe correctamente cómo esos convertidores de CS funcionan acá en esta aplicación y cómo benefician a la hora de cargar y descargar las baterías de los vehículos, según la especificación de la batería, ya que se utiliza baterías de iones. Entonces se necesita tener mucho cuidado en eso a la hora de mirar para qué batería vamos a utilizar esos convertidores. Listo, muchas gracias por la atención, muchas gracias por ver este video.